Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar leyendo el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7. Y mientras se prepara ahí con Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, vamos a estar llevando este estudio versículo por versículo, línea por línea, y vamos a estar muy atentos a lo que el Señor nos dice en esta tarde. Uno de los mensajes que aparecen aquí en Apocalipsis, en esta versión que vamos a ver, y especialmente en cada uno de los mensajes para las iglesias, dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esta tarde yo creo que todos trajeron sus oídos, amén, ¿sí? ¿O alguien los dejó en casa? Yo creo que todos los traemos, ¿verdad? Y si trajimos oídos, pues vamos a estar atentos a la voz del Señor, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Bien, nos damos cuenta que al abrir el Apocalipsis, el capítulo 1 nos dice que en este día somos bienaventurados. Ya somos bienaventurados de por sí, pero en este día el Señor añade esta bienaventuranza. Qué precioso el saber que esta bienaventuranza la recibimos solamente por leer, por escuchar y por retener las palabras de este libro. Entonces queremos tomar ventaja de esta bienaventuranza que el Señor tiene para nosotros en esta tarde, y vamos a darle lectura. El capítulo 2, versículo 1 al 7, después lo vamos a ir desglosando línea por línea, y dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, gracias, Dios le bendiga. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti. ¿Nos quedamos? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Algo muy importantísimo del libro de Apocalipsis es que dentro de desde el inicio de la iglesia se han corrido muchos rumores. Y dentro de esos rumores nosotros tal vez hemos escuchado alguno de ellos. De estos grandes rumores se dice: el Apocalipsis es un libro muy misterioso. El Apocalipsis es un libro muy difícil de entender. Y hay hasta personas que supuestamente deberían de estar enseñando y predicando el Apocalipsis continuamente, pero pues una de las grandes excusas es: yo no me meto ahí porque parece que es algo muy difícil. Pero mire, la buena noticia es de que el Apocalipsis es uno de los libros más fáciles de entender. De veras. Es uno de los libros más fáciles. Tiene un bosquejo o un orden que está establecido que Dios mismo preparó. Divinamente preparado este bosquejo para que usted y yo como iglesia lo podamos entender sin ningún problema. Quiero que vaya por favor ahí conmigo al capítulo 1, versículo 19, ahí arribita de donde estamos. Y ahí nos va a dar el bosquejo simple de cómo entender este precioso libro. Dice el versículo 19: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Este es el bosquejo, así de fácil. Las cosas que has visto aparecen en el capítulo 1 y es la revelación de Jesucristo directamente al apóstol Juan. Dios, Jesucristo mismo, en la isla de Pasmos, que es donde se encuentra el apóstol Juan, el último de los apóstoles, en este tiempo se encuentra exiliado. Y en ese momento Jesucristo mismo se está revelando a Juan y le da cada una de las señas de cómo se presenta el Cristo glorificado allí directamente para con Juan. Y le da una descripción completa de su persona. Esas son, la primera parte, capítulo 1, las cosas que has visto.
Seguimos en el bosquejo y dice ahí el 19, las cosas que son. Las cosas que son es exactamente lo que vamos a leer el día de hoy. Y es pertinente o es algo que le pertenece a la iglesia. Del capítulo 2 y el capítulo 3 son las cosas que son. Y son los mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. Y sigue el bosquejo para que lo podamos entender de una forma sencilla. Y dice ahí las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Esta es una palabra en griego que quiere decir metatauta y quiere decir todo lo que está escrito, lo que viene después de que la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia ya no aparece más, a partir del capítulo 4, la iglesia está en la presencia de Dios. Y en el capítulo 5 es la adoración continua al Cordero que ha recibido toda la autoridad de mano del Padre, de Dios Padre, el cual el Cordero está sentado en estos momentos a la diestra de Dios Padre. Del capítulo 6 al capítulo 22 miramos continuamente la gran tribulación, un periodo de 3 años y medio llamada tribulación por medio de lo que son 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, y 7 copas de la ira de Dios derramados sobre esta tierra. No se asuste, para este entonces la iglesia ya no estará aquí. La iglesia va a ser arrebatada, como nos dice el Señor en su promesa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 17. En donde el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos reunidos con ellos en las nubes para recibir al Señor y seremos llevados con el Señor a su presencia para estar eternamente con Él. Alentados los unos a los otros con estas palabras, dice el apóstol Pablo. Bien, entonces la iglesia que ha sido arrebatada y está en la presencia de Dios, bueno, está guardada en ese momento de la ira, del tiempo que viene para probar a los moradores de la tierra. Y es en el versículo 2 en donde miramos esta gran acción de parte de Dios en la que está sobreguardando al pueblo de Israel. Después cuando proseguimos adelante hasta el capítulo 19, podemos mirar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién creen que viene con Jesucristo en su segunda venida? Nosotros, vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente. Imagínese vestido como una novia y con esas botas militares para poder venir y echar guerra en contra del anticristo, el falso profeta que están reunidos en el valle de Megiddo, listo para acabar con Israel. Y nosotros venimos con Él. Esa es la gran promesa que tenemos. Después en los capítulos 20 miramos el juicio del trono blanco, 21 y 22, la instalación de la nueva Jerusalén en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y eso es el Apocalipsis. ¿Oramos para despedirnos? No se crea. Todavía nos falta más. Parecía que ya acabamos, ¿verdad? Pero bien, ese es el libro de Apocalipsis. Como se dieron cuenta, si usted sigue el bosquejo y el estudio continuo de la palabra de Dios en todo su contexto, pues es muy fácil de entender. Solamente se necesita tener esa disposición y verdaderamente ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy vamos a mirar un mensaje muy importante. Ya está aquí en el capítulo 2, lo acabamos de leer, y es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a hablar continuamente de esta iglesia que su nombre quiere decir deseada. Es una iglesia deseada por Dios y nos va a dar la descripción. Vamos a estar viendo en estos 7 capítulos 7 cosas muy importantes. Número 1, vamos a mirar el destinatario y el remitente. El destinatario es el que recibe esta carta, el remitente es el que la está enviando y nos va a dar su descripción. En el punto número 2 vamos a estar mirando los atributos descritos por medio de Jesucristo. Y vamos a mirar una descripción de Jesucristo, cómo se presenta a esta iglesia de Éfeso. Punto número 3, vamos a mirar lo que el Señor sabe de la iglesia. Y miren que el Señor sabe todas las cosas acerca de ti,
acerca de mí y acerca de la iglesia en general. En el punto número 4 vamos a mirar una corrección para esta iglesia. En el punto número 5 vamos a mirar instrucciones para poder corregir en esto que la iglesia no está muy latente, no está muy firme. En el punto número 6 vamos a mirar una advertencia que nos dice que si no la hacemos, que si no corregimos lo que está mal, bueno, el Señor nos muestra una forma de repercusiones, una forma de resultados que obtenemos como iglesia al no corregir lo que está deficiente. En el punto número 7 vamos a encontrar una promesa y una bendición. Y en estos 7 puntos vamos a estar viendo entonces de una manera muy descriptiva lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué no vamos allí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Para empezar, estamos mirando cómo se le dice al apóstol Juan que le escriba. Jesucristo le está dictando, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa palabra ángel aparece en su nombre original o su traducción original con el nombre de ayelos. Es la misma palabra que se usa para un ángel celestial, pero también es la misma palabra que se usa para un ayelos, un mensajero. Entonces se cree que verdaderamente esta carta estaba siendo dirigida al pastor, al mensajero, al que estaba delante de la congregación y que tenía que explicar la palabra a toda la congregación. Bueno, algunos dicen que sí había un ángel que estaba sobre la iglesia de Éfeso, otros dicen que no, que solamente era el mensajero. Pero bueno, el mensajero es importante, pero es más importante el mensaje. Nosotros dejamos que los teólogos se hagan bolas con este punto y creemos que este mensaje es para nosotros el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, entonces vamos a estar mirando una aplicación local que es para el tiempo de la iglesia de Éfeso, que era la iglesia apostólica, desde el año 33 hasta el año 100. Después vamos a mirar una aplicación general. Esa aplicación general nos concierne a todos nosotros como iglesia y a todas las iglesias instituidas hasta el día de hoy. Pero también miramos una aplicación personal. Y esa aplicación personal es para mí, es para ti. Quiero que la tomes personalmente. Yo tomo la palabra de Dios personalmente, de acuerdo a Dios está hablando a mi vida. Entonces vamos a mirar qué es lo que le escribe a Jesucristo a esta iglesia deseada de Éfeso. Bien, esta iglesia que se encontraba en Éfeso se encuentra precisamente en lo que era la antigua Asia Menor. Ahí se encontraba rodeada de un río llamado el río Kairos. Este era un lugar muy especial porque ahí vivía, era la provincia romana en donde vivía el gobernador. Y era un lugar en donde había mucho negocio, había mucho negocio constantemente y era la ruta que usaban para poder llegar de Roma hasta lo que era Asia y África. Entonces usaban toda esta área para poder pasar de un lugar a otro y como era una área muy comercial y muy visitada, también se espera que era una área llena de mucha idolatría, de mucha brujería, de mucho satanismo, de mucha influencia religiosa. Ahí se encontraba el templo de la diosa, con D minúscula, Diana de los Efesios, también conocida como la Artemisa. Bien, ¿cómo podemos saber más del trasfondo acerca de Éfeso? Bueno, Hechos capítulo 18, casi al final, nos dice que el apóstol Pablo, viniendo de Corinto, pasó por esta región de Éfeso, se quedó un tiempo hablando en la sinagoga de los judíos, pero no pudo quedarse porque tenía que subir a Jerusalén y presentar un voto de nazareno. Por lo cual iban con él 2 amigos, una parejita muy famosa allí en la Biblia, llamada Priscila y Aquila. Ellos se quedaron y se instituyeron allí en Éfeso. Durante que Pablo se encontraba en Jerusalén, llega un hombre poderoso en palabra, natural de Alejandría, llamado Apolos. Este hombre llegó predicando el evangelio, pero desafortunadamente no conocía más que el bautismo de Juan. A Priscila y Aquila lo jalan a un lado y dice la palabra de Dios que le enseñan un camino más excelente. Le enseñan el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces al regreso del apóstol Pablo viniendo de Jerusalén, ya en su tercer viaje misionero, llega a esta ciudad de Éfeso. Y al llegar a la ciudad de Éfeso, dice que se encuentra a unos discípulos de Apolos, los cuales habían escuchado el mensaje, y les dice el apóstol Pablo contento. Allá en Hechos 19, puede encontrar usted el trasfondo, le dice el apóstol Pablo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos contestaron: ¿cómo de qué? ¿Cuál Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Dice que el apóstol Pablo, orando y poniendo manos sobre ellos, pues oró y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Después el apóstol Pablo estuvo llevando el mensaje a las sinagogas por 2 meses completos, pero fue echado fuera de las sinagogas, discutía continuamente con los judíos y se fue a una escuela de uno llamado Tirano, en donde estuvo enseñando por 2 años. Allí en esa escuela se nos dice que venían muchos de lo que era Asia Menor, de toda esta región, y venían y estudiaban con el apóstol Pablo. De esa manera fue instituida la iglesia en la ciudad de Éfeso. Nuevamente, en esta ciudad estaba llena de idolatría. Allí vendían los templecillos de la diosa Diana. Era un hombre llamado Demetrio que regularmente tenía problemas con Pablo, que venía y trastornaba la ciudad al predicar el mensaje del evangelio. También había unos exorcistas ambulantes, los 7 hijos de Seba, que querían sacar un demonio en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, pero desafortunadamente dice la palabra que el demonio los atacó y corrieron desnudos porque no pudieron, ni siquiera conocían. Dice, el demonio les contesta: conozco a Pablo, sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son, no los conozco. No sabían lo que estaban haciendo. Entonces miramos toda esta atmósfera de discordia, de división, de idolatría, de satanismo tomando el control de la ciudad. Hubo un alboroto en el que los que hacían los artificios de la diosa Diana se rebelaron y pues en ese momento querían echar a Pablo porque estaba predicando el evangelio continuamente. Esta es esta iglesia que tiene su trasfondo entonces en el libro de Hechos. Nos dice el versículo 2: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Ya en el versículo número 1 miramos los destinatarios y ahora vamos a mirar el remitente. ¿Quién es el que está mandando esta carta? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y me dirá usted, bueno, ¿qué es eso de que tiene 7 estrellas en su diestra? Cuando vamos al contexto, en el capítulo 1, vaya usted poquito más hacia atrás, hacia arriba en el capítulo 1, y se va a dar cuenta que es Jesucristo el que sostiene las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Nuevamente, esas estrellas son conocidas como los pastores, la congregación en la que Jesucristo mismo lo sostenía de su mano derecha. Y dice él que él anda en medio de los 7 candelabros de oro. Qué precioso, hermanos, el saber tener esa seguridad y ese conforte, como nos dijo el mismo Señor Jesucristo, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. De esta manera aparece Jesucristo en medio de los candelabros de oro. Pero algo que nos da consuelo verdaderamente es el poder mirar que Jesucristo nos sostiene de su mano derecha. Así como estuvimos mirando de cómo en la palabra de Dios tenemos la confianza de que en todo lo que nosotros nos encontremos, nos dice el Señor que Él nos toma de su mano derecha y que no temamos. Aún andamos por el fuego o andamos por el agua. No tenemos que temer, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer porque Él siempre estará con nosotros. Y esa es la confianza que Él nos sostiene en todo momento de su mano derecha. Dice, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: tener la confianza de que el Señor está aquí en cada servicio. Ese candelabro es la representación de las iglesias y cada candelabro lo que hace es portar la luz. El candelabro en sí no es la luz,
pero el candelabro es este artefacto en el cual se pone la luz, se pone la lámpara para que brille. Qué hermoso que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz a las naciones y hemos sido llamados a ser lumbreras en el mundo para poder alumbrar en medio de la oscuridad de este mundo. Y es Jesucristo el que nos da esa luz por medio de su Espíritu Santo. Bien, entonces miramos que se describe a sí mismo en el versículo 2. Vamos al versículo 3 y seguimos adelante y dice ahí: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí podemos ver el siguiente punto, y es lo que Jesucristo afirma de lo que Él sabe de nosotros. Y mira que Él sabe. Una de las cosas o de las palabras que se usan ahí para saber es la palabra ginosco. Y esa palabra en griego no solamente quiere decir, bueno, pues yo conozco al pastor. Bueno, pues sí, todos conocemos al pastor, pero ¿lo conoces personalmente? O sea, ¿has tenido una comunicación con Él? ¿Has tenido comunión con Él? ¿Has estado con Él constantemente? ¿Sabes de sus enfermedades? ¿Sabes de sus problemas? ¿Sabes de todo lo que le acontece al pastor? Bueno, pues no, pero lo conozco porque está allá arriba. Ah, no, de esa manera no nos conoce Jesucristo. Dice Él que Él nos conoce tan íntimamente que aún cada cabello de nuestra cabeza está contada. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y Él conoce todas nuestras obras. Tal vez tú estás trabajando como la iglesia de Éfeso constantemente y eres parte tal vez de la alabanza, eres parte de la seguridad, eres parte de la enseñanza, eres parte de cualquier área del ministerio. Y tú piensas, bueno, pues es que, hermano, yo solamente limpio los baños, o sea, lo que yo hago no es tan importante. Perdón. Pero si tú no te cuentas como un don que has recibido de parte de Dios para la edificación de la iglesia, quiere decir que no le estás dando la importancia de los dones que has recibido de parte de Dios. Y me dirás, es que nada más levanto los papelitos aquí y allá, yo no soy predicador, no soy maestro. No importa, no tenemos esos niveles de grandeza en la iglesia. Lo que tenemos son las responsabilidades. Pero lo que sí tenemos son los dones que se nos fueron dados para la edificación de la iglesia. Quiere decir que cada uno de los dones que se nos ha sido dados son de gran importancia para que el cuerpo de Cristo se edifique y crezca. Y tal vez estás trabajando arduamente hasta el cansancio y dices, es que nadie me toma en cuenta. Mire, yo soy el que barro, el que mapeo, el que cuido, y yo miro como que no me han dado un certificado, hermano. Yo miro como que no me han reconocido mucho. Bueno, no te preocupes, porque tal vez las personas no lo han notado, pero Jesús sabe de ti. Jesús sabe de tu arduo trabajo. Jesús sabe de tu trabajo, de tu labor, de la obra que Él te ha encomendado. Y cada uno de nosotros tenemos un trabajo específico que cumplir. Si alguien me dice, bueno, es que yo vengo, pues nomás ahí voy y me siento y realmente no tengo un trabajo, no tengo un ministerio, yo creo que yo no he sido llamado de parte de Dios. Bueno, te tengo una buena noticia y una mala. La buena es que Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice el apóstol Pablo que somos hechura suya, creados como un poema en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice que esas obras han sido hechas y preparadas de antemano para que usted y yo andemos en ellas, para que usted y yo las ejecutamos, vaya. ¿Qué es lo que el Señor le ha dado a hacer en esta congregación? ¿Qué es lo que el Señor le ha dado para llevar a cabo en el cumplimiento y establecimiento y edificación de la iglesia? Por muy mínimo que pueda ser, tu trabajo es importantísimo. Pero bueno, el Señor sabe de lo que estamos haciendo y a lo que hemos sido llamados. Dice Él que Él conoce las obras de esta iglesia, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Nótese que no solamente se trata de lo mucho que podamos hacer.
Como maestro en el instituto bíblico de seguido, vienen estudiantes nuevos y me dicen, profe, a mí me gustaría servir al Señor por 2 años. Digo, ¿cómo? Me gustaría servir al Señor por 2 años, ser pastor por 2 años y después pues ya me voy a hacer mi trabajo. No, lo siento, no es así. ¿Por qué? Porque nos habla de una perseverancia. A veces en la iglesia vienen personas y dicen, yo quiero servir en el liderazgo, pues, por unos mesecillos, 2, 3 meses y después, pues, a ver, otra cosita o me siento un rato. No, se trata de que el arduo trabajo va a llevar la implicación de la perseverancia. Esto quiere decir aferrarse al llamado que Dios le ha dado, permanecer en él. ¿Por qué? Porque no es por nuestras propias fuerzas, no es con nuestra fuerza por lo que lo estamos haciendo, sino por el poder del Espíritu Santo que se nos fue dado. Cuando los apóstoles allá en Hechos capítulo 1 del versículo 7 en adelante, en la ascensión de Jesucristo, preguntaban de la instalación del reino de Israel, preguntándole al Señor en su venida, Señor, cuando regreses, ¿instalarás el reino? ¿Restaurarás el reino nuevamente a Israel? Y el Señor le contesta, déjame ver, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis ¿qué? Poder, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es ese poder, hermanos, el dunamis de Dios, la energía de Dios, el poder vivo de su Espíritu Santo, lo que nos hace obrar continuamente sin desmayar. No teniendo fluctuante, dice el libro de Hebreos, la carrera que hemos tomado, el llamado, la profesión que se nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Tenemos que entender entonces de que este arduo trabajo va a implicar la perseverancia. Sí, Señor, te serví por 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, pero como dijera el apóstol Pablo, yo sé que mi carrera no ha terminado aún, pero prosigo al blanco. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Qué bonito, hermanos, que nos dice entonces que Él conocía este arduo trabajo y la perseverancia. Pero también hay otra cosa más que Él conoce y que no puede soportar a los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Una de las cosas que tenía la iglesia de Éfeso es que no podía soportar la falsa doctrina, la mala doctrina. ¿Quiénes son los malos? Bueno, Romanos capítulo 16, versículo 17, tome nota y estúdielo en casita, nos dice algo muy importante. Y el apóstol Pablo, casi al terminar la epístola a los Romanos, una epístola grandiosa, hermosa, se la recomiendo que la lea desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, porque le va a enseñar a usted la verdadera justificación por medio de la fe. Nos va a enseñar nuestra promesa de salvación eterna y nos va a guiar a la santificación, la glorificación y cómo caminar en el Evangelio. Bien, el apóstol Pablo al cerrar su epístola, Romanos capítulo 16, del versículo 17 en adelante, les dice, os ruego que os fijéis, como se dice vulgarmente aquí en Tijuana, ¿no? Que se pongan truchas, vaya, que se pongan alertas, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis recibido. ¿Y qué dice entonces de estas personas? Que aquí dice, para la iglesia de Éfeso, que eran malas. ¿Por qué? Porque ponían tropiezo a la doctrina. Dice que estas personas, con sus suaves palabras y lisonjas, halagos, lo que hacían era traer división a la iglesia y llenar sus propios vientres, buscar su propia conveniencia. Y dice entonces que a la iglesia de Éfeso venían estas personas. Imagínese usted la iglesia de Éfeso, una iglesia como Capilla Calvario Tijuana, que perseveraba continuamente en el estudio de la palabra de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, todo el contexto, todo el consejo de Dios.
Y venían estos falsos apóstoles, estos malos que dice la palabra de Dios. Y decían, oh, buenas tardes, yo soy el apóstol tal y vengo a hacer tales milagros y tantas cosas. Y la iglesia estaba fijándose en estos que causaban divisiones. Y decían, apóstol, ¿de veras? ¿Un apóstol en serio? ¿De verdad? Lo llevaban allá a Hechos capítulo 1 del versículo 20 en adelante, cuando estaban buscando uno que reemplazara a Judas, ya que solamente quedaban 11 apóstoles. Y dice ahí que para poder escoger a otro apóstol era necesario que este apóstol cumpliera con los requisitos necesarios. Y los requisitos necesarios eran que tenía que haber conocido a Jesucristo, entrado y salido con Él. Esto nos habla de una comunión continua con la persona física de nuestro Señor Jesucristo. Para esto esa palabra apóstol quiere decir uno que es enviado, vaya. Yo sé que en estos tiempos se le ha dado esta palabra de gran magnitud, el apóstol esto, pero es uno que es enviado. ¿Quiénes son apóstoles? Si dijéramos en la forma espiritual, pues todos, usted, yo, cada uno de nosotros hemos sido enviados a predicar el evangelio, el id y hacer discípulos a todas las naciones, por lo cual en la forma espiritual pues todos somos enviados a hacer la obra del Señor, pero no en este contexto que se usa ahora, el apóstol, tal y tal. No, decían ellos, ok, ¿estuviste con Jesús, entrada y salida en todo su ministerio terrenal? No. ¿Estuviste con Jesucristo desde el bautismo de Juan y eres testigo de la resurrección? No, pero soy apóstol. Toma tus cositas, ahí está la puerta, adelante. Eres un falso apóstol. De esa manera lo probaban. ¿Cuál es la manera de poder estar siempre atento, de perseverar siempre en la doctrina que se nos ha dado? El estar, como dijimos ahorita con esa palabra, siempre poniendo atención, siempre trucha, siempre despiertos. Bueno, el probar por medio de la palabra de Dios. El apóstol, Judas nos dice en su libro que tenemos que contender ardientemente por la fe, por la salvación que se nos fue dada una vez a todos los santos. ¿De qué forma contiendo, hermano? Esa palabra quiere decir pelear, ¿no? Pues sí, es muy fácil el poder pelear y discutir y entrar en estos temas teológicos y estar apuntando a personas y que este hizo esto y este el otro. Pero eso no es el contender. El contender verdaderamente es poder llevar el mensaje de la palabra de Dios en todo su contexto. Y como lo hizo el apóstol Pablo, poder mostrar con la escritura verdaderamente que cada una de las cosas que se nos ha dejado es para que nosotros podamos crecer y caminar en ellas, en la palabra de Dios continuamente. La iglesia de Éfeso tenía este conocimiento. ¿Por qué? Bueno, habían desfilado por esta iglesia de Éfeso lo mejor de lo mejor, vaya, la crema innata. ¿Quién pasó por ahí? Ya habíamos dicho, el apóstol Pablo, Priscila y Aquila, Apolos, poderoso en palabra, natural de Alejandría, elocuente en palabra. ¿Y quién más pasó por ahí? Timoteo. ¿Y quién más pasó por ahí? El apóstol Juan mismo fue pastor de esa iglesia. Gallo y otros más que estuvieron en esa iglesia. Quiere decir que esta era una iglesia fortificada y fuerte en la palabra de Dios. Es la iglesia que persevera en el día de hoy y no se deja engañar por falsas doctrinas, por falsos apóstoles, por personas que quieran venir y cambiar el rumbo de lo que la palabra de Dios está haciendo en su dirección en el creyente. El creyente fortalecido, el creyente maduro es el que camina en la enseñanza continua de la palabra de Dios en todo su contexto. El que no, llegan los que tocan la puerta el sábado y todos le creen. Mire, cómpreme esta revista. ¿Cómo no? Sí se la compro. A ver, vamos a ver. Ay, mire, sí es cierto. Y viene otro y le toca la puerta, y viene otro y le toca la puerta. Pero dice el apóstol Juan que no podemos recibir a estas personas, al menos que puedan recibir el mensaje del evangelio verdadero y puedan ser instruidos. Pero si no, pues van a causar mucha confusión. Dice entonces que esta iglesia estaba lista y estaba preparada. Allá en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo, cuando se despedía en el puerto de Mileto de esta iglesia, les dice, el apóstol Pablo se está despidiendo porque ya no verán más su rostro, y les dice a los líderes de esta iglesia en el puerto de Mileto, les dice, yo sé que a mi partida
entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño de Dios. Les causarán divisiones, les van a hacer mucho daño. Y les preguntan, bueno, Pablo, ¿y de dónde van a venir? ¿De otras iglesias? ¿De dónde? De ustedes mismos se levantarán aquellos que tuerzan las escrituras. Tienen que tener mucho cuidado. Por lo cual la iglesia de Éfeso estaba siempre lista de qué forma se enseñaba, de qué forma se predicaba. Y ellos, cuando venían estos malos o falsos apóstoles, los probaban y les decían, no, aquí no, perdón. Aquí enseñamos la palabra de Dios en todo su contexto. Totalmente tenemos un conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que más sabe el Señor? Dice, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor sabía que esta iglesia era una iglesia perseverante que trabajaba hasta el cansancio. Yo no sé si usted ha trabajado hasta el cansancio. ¿Alguien de aquí ha trabajado hasta el cansancio? Yo creo que sí, es bien importante el trabajar arduamente, pero creo que verdaderamente esta palabra arduamente nos está hablando de dolor físico, de cuando nuestros huesos se duelen, nuestra carnita se duele y decimos, ay, como que ya no puedo más. Era lo que el Señor conocía que esta iglesia estaba trabajando hasta el cansancio, era perseverante, pero ¿cuál era su motivación principal? Por amor de mi nombre. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea hecho ¿para quién? Para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiremos ¿qué? La recompensa, el pago. Entonces nuestra motivación principal no debe de ser que nos podamos jactar. Oh, hermano, yo trabajo más que todos aquí. Yo soy el más trabajador porque limpio, barro, mapeo, hago esto, hago lo otro. No, qué bueno que estás trabajando arduamente y perseverantemente, pero qué bueno que te canses porque la motivación especial debe de ser el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, una entrega total al servicio de Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bueno que nuestra motivación especial siempre sea como la de la iglesia de Éfeso, el amor al Señor. Estamos respondiendo en agradecimiento, no cuánto nos van a pagar, no cuánto beneficio voy a sacar, pero en el amor del Señor, en el nombre de Él, es mi motivación y eso me hace no desmayar. Miramos el siguiente punto, aparte de lo que el Señor sabe, en el versículo 4 y empezamos a leer que hay una corrección. Parece que todo iba bien. Y me recuerda a alguien que puede decir, oye, me caes muy bien, eres a todo dar, pero, y ahí ese pero como que ya no nos gusta, ¿verdad? Como que cambia el ritmo ya de la conversación. Bueno, pero los peros de Dios son muy buenos y son muy importantes. Quiere decir que Dios tanto conoce nuestras cosas buenas como también las cosas en las que estamos fallando, en lo que no nos hemos establecido muy bien o en lo que tal vez estamos un poquito tambaleantes. Versículo 4, vamos a mirar esta corrección y dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, esto es fuerte, esto es fuerte. Una vez que se le ha dado este halago tan precioso, hay una corrección de parte de Dios para con una iglesia trabajadora. ¿Y qué le dice? Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Usa esta palabra dejado y lo usa como algo que se ha entregado. No dice que se ha perdido, no dice que te has descuidado, pero que has dejado hasta de una forma deliberada. Quiere decir que tú sabes en qué momento has dejado ese amor. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejamos ese primer amor? Cuando nos olvidamos del amor al Señor. Regularmente cuando nos envolvemos en muchas obras, en mucho activismo, lo que pasa es de que estamos tan entretenidos en todo lo que hacemos que a veces se nos olvida estar en una comunión íntima con Cristo Jesús. Y bueno, tal vez a usted no le pasa, pero a mí de repente me pasa que me envuelvo en tanto activismo, corro de un lugar a otro, de una ciudad a otra, tengo todas las clases toda esta semana y de repente llega un momento en el que me siento y empiezo a recapacitar y algo pasa dentro de mí.
empiezo a sentir un vacío, una sequedad, una frialdad. Y es donde me doy cuenta y digo, Señor, ¿qué me pasa si te estoy sirviendo continuamente? Señor, ¿qué me pasa si estoy en tu obra perseverante? Pero me olvidé de algo, el tener esa comunión íntima con Jesucristo, en oración, en su palabra, en estar constante, en una comunión íntima con mi amado. Y eso dice el Señor, que es como si hubiéramos nosotros dejado deliberadamente el primer amor. No solamente nos da esa corrección, pero en el versículo 5 nos da instrucciones para poder corregirlo. Dice el versículo 5, ahí donde nos quedamos: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Él ha tomado nuestro pecado y lo ha sepultado en lo más profundo de la mar, en donde no se acordará de Él. ¿Cuándo? Nunca jamás. Pero en esta ocasión nos dice de esta situación, de este enfriamiento, de esta falta de amor. Es necesario que recuerdes el momento en donde empezaste a apartarte de Jesús. ¿Cuándo empezaste ese enfriamiento y cuándo empezó este desamor en tu vida, en el que te valía más el estar constante trabajando que el tomar unos minutos y estar delante de su presencia, recibiendo de su unción, recibiendo de esta comunión directa con Jesucristo? Recuerda, dice entonces, de dónde has caído. Y me hace recordar la parábola del hijo pródigo, que estaba alimentando a los cerdos, dándole de las algarrobas, y se le antojaba lo que estaban ahí comiendo los puerquitos. Y decía él, de repente recordó y recapacitó y dijo: en la casa de mi padre aún los jornaleros están mejor que esto. Y dice en ese momento: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, por lo cual ya no soy digno de ser llamado tu hijo, solamente hazme como uno de tus jornaleros. Es en ese momento en el que podemos recapacitar tú y yo y pensar verdaderamente: ¿qué me pasó? ¿Por qué cayó este enfriamiento en mí? ¿Por qué tengo este desamor? ¿Habrá iglesias que no tienen amor? Yo creo que sí. ¿Habrá creyentes que no tenemos amor? Yo creo que sí. ¿Por qué? Por causa de tanto activismo en el que no hemos sabido balancear la relación con Jesucristo y la obra que Él nos ha encomendado. Bueno, aparte de esta instrucción para corregirnos, nos dice qué pasa si no corregimos este desamor y este enfriamiento en el que hemos caído. Versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y antes de esto, dice al vencedor: le daré a comer del árbol de la vida. Esta es una promesa, pero allí, en el versículo 5 podemos mirar: pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué pasa si no nos arrepentimos? Poder llegar a este arrepentimiento. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué tenemos que hacer? Que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestro pecado, y su sangre nos limpió, nos limpia y nos limpiará de toda maldad. Es en el momento en el que tenemos que recapacitar. Arrepentirse no solamente es sentirse mal. Y no pienses que este es un mensaje de condenación. No, no es condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. No es condenación, pero es una invitación a poder recapacitar. Y esa recapacitación nos va a llevar a un arrepentimiento genuino para poder quitarnos de este enfriamiento, tal vez, en el que hemos caído. Si eres tú el que califica para esto, en esta aplicación. Arrepentirse es ir en este camino y mirar que Jesús viene en este otro camino. Arrepentirse es dar la vuelta e ir en pos del Señor. Tomar su mano y seguirle. No solamente el sentirte mal: ay, sí, me siento un poquito mal, creo que me tengo que arrepentir. No se trata de esto. Se trata de
dar la vuelta, un cambio de actitud, un cambio de camino, un cambio de mente, un cambio de corazón e ir en pos del Señor. Si no te arrepientes, dice el Señor, quitaré tu candelabro de su lugar. Qué feo que el candelabro es un instrumento que sirve para dar luz, pero qué feo que si no hay amor, bueno, este viene siendo solamente un pedazo de metal. Y un pedazo de metal que no tiene luz. Nosotros queremos ser siempre ese candelabro lleno de la luz del Señor. Tener este amor constante. Primera de Corintios capítulo 13 nos dice, bueno, yo puedo hablar en profecía, conocer todas las profecías. Puedo conocer toda la ciencia. Puedo conocer todos los lenguajes. Puedo aún entregar mi cuerpo en sacrificio para ser quemado. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Puedo hacer mucho para el Señor, pero si no tengo amor, nada soy. No sirvo para nada, porque no tengo el amor de Dios. Entonces es necesario que lleguemos a ese arrepentimiento. Ahí en el libro de Jueces, capítulo 16, aparece un hombre, un juez, que fue llamado de parte de Dios. Trabajaba arduamente defendiendo al pueblo de Israel, pero en una ocasión que él siempre andaba con una patita aquí y otra patita acá, llegó a este enfriamiento. Y dice que estaba en las piernas de Dalila y le confesaba el secreto de su fuerza. Y dice que él estaba confiado, el Espíritu Santo había venido sobre él y le había dado poder para defender al pueblo de Israel. Pero dice que él estaba confiado y decía, estoy aquí con la Dalila y esta vez saldré igual como las otras. O sea, yo tengo el control básicamente. Yo sé cuándo, en dónde y cuándo puedo tener ese control de parte de Dios. Y algo muy triste dice, él no sabía que la presencia de Dios ya se había apartado de él. Qué feo que de repente nosotros confiando y sigamos en este enfriamiento y tal vez no lleguemos a este arrepentimiento, nos demos cuenta un día que ya no tenemos esa presencia de Dios palpable, real, en comunión en nuestras vidas. Que no sintamos ese amor por Dios y por los demás. Es bien necesario, nos dice el Señor entonces, que podamos corregir eso deficiente que algunos de nosotros, yo también, padecemos muchas veces como iglesia. Y enseguida en el punto número 7 tenemos esa promesa de bendición. Dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al vencedor. Bueno, muchos malinterpretan esta parte, este mensaje y dicen, sí, al que venza en salvación. No, la salvación ha sido otorgada por Dios por medio de su gracia, gratuitamente, y es por medio de la fe. Pero está hablando el que venza este estado. Al que pueda vencer este estado de enfriamiento, al que pueda vencer este estado de desamor, este estado de no tener importancia ya para quien está obrando, este estado de no querer tener una comunión continua con Cristo Jesús y estar alimentándose de su palabra continuamente. El que venza ese estado, dice el Señor, le daré de comer del árbol de la vida. Este árbol de la vida que estaba en medio del paraíso y que aparece nuevamente al final en medio de la ciudad, de la santa ciudad. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron sacados del paraíso y dijo Dios, tenemos que sacarlos de este lugar, no sea que extiendan su mano y también coman del árbol de la vida. Eso que fue quitado para el hombre y la mujer desde el principio de los tiempos, ahora la promesa de Dios la tenemos. ¿Cuál es ese árbol de la vida? Nos habla de una vida eterna, nos habla de una vida en abundancia y nos hablan de una vida en comunión con la palabra que es vida. Qué precioso, hermanos, que podamos ser alimentados diariamente con su palabra. Que podamos llegar a la palabra de Dios y sentir esta comunión constante en amor al ser alimentados con su bendita palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda justicia y a toda verdad. En esa comunión constante. Yo deseo eso. ¿Usted lo desea? El tener esa comunión constante por arrepentirme de este enfriamiento. Dice la palabra de Dios entonces que esta iglesia de Éfeso
tan llamada deseada, la iglesia deseada, es uno de los modelos que Dios busca para la iglesia de este día. Sí, que trabajemos arduamente, amén, claro que sí. Que estemos constantes en la palabra de Dios y perseveremos en la sana doctrina. Sí, claro que sí. Pero más importante que todo, que seamos la iglesia, Capilla Calvario, Tijuana, que camine en el amor de Dios. Que seamos conocidos como la iglesia que ama, la iglesia que se entrega a sí misma por amor, la iglesia que ama a las almas, la iglesia que ama al perdido, la iglesia que ama a sus congregantes y la iglesia que está unida con Dios, con Jesucristo mismo, en amor. ¿Oramos al Señor? Son buenas noticias para la iglesia. Si tú no eres parte aún de la iglesia y estás necesitado de este amor de Dios y dices, yo quiero experimentar ese amor del Señor. Bueno, es tan fácil como aceptar que eres pecador, hacer la oración de fe y aceptar a Jesucristo en esta tarde como tu Señor y como tu Salvador. Hoy en esta tarde, si hay alguien que nos visita por primera vez y no conoces ese amor, no eres parte de esta iglesia, te voy a invitar que te pongas de pie ahí donde está y vamos a hacer una oración. Solamente repite conmigo estas palabras cuando tengas esta necesidad y este deseo de recibir a Jesucristo en esta tarde como tu Señor y como tu Salvador. Si tú eres esa persona que está aquí, inclina tu rostro en esta tarde y ora conmigo esta oración. Bendito Dios, reconozco que soy pecador. Hoy en esta tarde, Señor, te necesito. Te pido que entres a mi vida, a mi corazón. Hoy, Señor, reconozco que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos por mis pecados. Hoy te ruego que por favor entres a mi corazón, que me hagas salvo, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que por favor me llenes de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien en esta tarde que hizo esta oración por primera vez? Dios le bendiga, bienvenida sea a la familia de Dios. Si gusta pasar aquí con mi hermano Rafael, le va a dar una Biblia y le va a dar un consejito y una invitación. Muy bien, tenemos un anuncio para ahorita que terminemos. Dice la familia Martínez Mora, su hijo murió de 8 años de leucemia ayer, para que el Señor les dé fortaleza para soportar la prueba. Bien, vamos a orar por la familia Martínez Mora en esta tarde y vamos a cerrar este servicio y vamos a rogarle al Señor que su palabra se quede con nosotros, amén. Vamos a orar y vamos a pedirle por la familia Martínez Mora, por fortaleza, y vamos a orar para que el Señor mantenga esta palabra viva, no solamente este día, pero todo el resto de la semana. Padre, hoy en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Hoy nos has hablado por medio del mensaje de la iglesia deseada, de la iglesia de Éfeso, Señor. Hoy, Señor, hemos entendido que es tan necesario el trabajar arduamente, que es tan necesario el perseverar en la obra que tú nos has encomendado, Señor. Pero, Señor, también hemos entendido que es más necesario el permanecer ardientes en esta pasión por tu amor, Señor. Tú nos has llamado, Señor, desde el principio a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, reconocemos que te amamos porque tú nos amaste primero. ¿Cómo podremos, Señor, no tomar en cuenta este amor que tú has derramado en nuestras vidas? Hoy, Señor, te pedimos perdón si alguno de nosotros hemos caído en este enfriamiento, Señor, en este desamor. Y Padre, hoy nos arrepentimos y venimos a ti nuevamente porque queremos, Señor, ser alimentados de tu vida, del árbol de la vida continuamente. Queremos ser alimentados de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo y mantenernos en comunión contigo eternamente y para siempre.
Te rogamos que tu palabra tenga ese efecto, Señor, y nos corrija, nos instruya en toda justicia y en toda verdad, Señor, para que podamos ser preparados, Señor, y dispuestos para toda buena obra, Señor. Hoy, Señor, aprovechamos para pedirte por la familia Martínez Mora, Señor. Su hijo de 8 años acaba de padecer, Señor. Padre, si este pequeño está ya en tu presencia, Señor, te rogamos ahora para los que se quedan, esta fortaleza de tu Espíritu Santo, Señor, y de tu palabra, que tenemos una esperanza de gloria, Señor, que algún día, Señor, nos volveremos a ver, Señor, y que mientras estemos en esta tierra, Señor, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, fortalece a esta familia. Señor, levántalo, Señor, en este ánimo precioso de tu amor, Señor. En el nombre precioso de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos muchas gracias, Señor. Amén.